Bienvenidos a la segunda parte de nuestra aventura por Chongqing. Vamos a visitar el Qingxinglow, el área que la hace convertirse en una ciudad de 8 dimensiones. Vamos a ir a Longmenao y a Xiaoaoli, dos áreas espectaculares con vista al río Yangtze, no lo vas a poder creer. Y vamos a terminar visitando el Hongsha Cave o la cueva de Hongsha, que tiene 2300 años de historia. Quédate que arrancamos. Vamos. Muy buenos días, bienvenidos a Chongqing con nosotros hoy. Día 2 en Chongqing. Hoy estamos en busca de algo alucinante. Nos estamos dirigiendo a Qixing Building, que es un edificio que tiene tantos pisos en los que te podés perder. Literalmente. No es que te podés perder. Sí, que te perdés. No sabes en qué piso estás. Llegas al nivel 1, pensás que estás en el nivel 1, pero en realidad estás como en el nivel 80. Y Claro. después seguís bajando hasta seguir en el nivel 80. Exacto. Tiene casi más de 80 años y está habitado y la gente no quiere modificar la estructura, ni que la urbanización crezca, ni que se le dé otro estilo. La gente quiere mantenerlo así. De hecho, no es algo que se haya planeado de esta manera, no lo hizo un gran arquitecto ni nada por el estilo, es algo que orgánicamente fue creciendo en el tiempo, como la Villa 31, y hoy es lo que es. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Encontrar la estación está siendo todo un chino y nos bajamos del metro 2 en la estación de Linjianmen, que es todo lo que estamos encontrando en internet. O sea, todo lo que dice es bájense ahí. Según nos dice, podría llegar a ser ese, pero no estamos seguros todavía. Creo que sí, porque viste que ya empieza los niveles. Mientras tanto, miren, vamos viendo acá en la calle. O sea, yo lo que no entiendo es que acá llueve casi cada 2-3 días llueve. O sea, ¿qué hace este muchacho? ¿Tiene que sacar y poner de vuelta todos esos libros o quién lo ayuda? Pobrecito. Fua. Mierda, mirá, hay libros, tiene una onda más antigua esta ciudad, ¿viste? Una vez que salen, van a salir por la salida número 2, que es la del hospital. Entonces se toman el metro 2 a Linxiang y cuando salen por la salida número 2, que es la del hospital, ¿ok? Esa es la posta. De la salida número 2 van caminando hasta el final y van a ver que no dice hospital al toque. Primero siguen el de Qixinglow, que es aquel, y cuando van para allá van a ver que dice al final hospital. Eso es un muy buen tip para tener, porque nosotros lo vimos de suerte y van a ver que en Qixinglow, en la parte inferior del famoso piso 22, hay un hospital. Entonces ese hospital es la mejor forma de ubicarse y de llegar hasta el punto, porque no es un edificio, no es un lugar, es un área en el que las montañas generan como esas 8 dimensiones, ¿ok? Y es muy difícil llegar, es muy difícil encontrarlo en internet. Acá van a ver que cuando pasamos todo el pasillo dice hospital para acá, y cuando salimos estamos básicamente ahí. Bueno, llegó el momento de mostrarles esto increíble de lo que estábamos hablando, ¿sí? Vamos a mostrárselo, presten atención. Acá estamos viendo la avenida, ¿no? En la calle, ¿ok? O sea que uno se imaginaría que estamos, digamos que en el suelo, en el piso de lo que es la ciudad, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora síganos. Vamos a subir unas escaleras, solo unas, que son estas de acá. Ok, ahora estamos acá como en digamos que
primer piso, ¿no? Hicimos un piso. Y ahora, quédense con nosotros. Vamos a ir hacia el final y les voy a mostrar la magia. Ahora estamos en el piso 22. O sea, de allá donde venimos, que estábamos en el piso 1 y veníamos de caminar la planta baja, ahora estamos en un piso 22. Pero esto no termina acá. Esto no termina acá. Yo les voy a mostrar un poco más. Miren, vengan. ¿Se acuerdan que desde la base, o sea, el piso 0, subimos un piso y de golpe tenemos estas vistas impresionantes? Pero si seguimos caminando, ahora mismo estamos en el piso 14. O sea que de la planta baja al 22 en este edificio estás en el 14. O sea, esta ciudad tiene de increíble que no hay forma de darse cuenta nunca en qué piso estás. ¿Por qué? Porque está hecha sobre las montañas. Pero no es tipo un pueblo sobre las montañas. Es una ciudad entera con rascacielos, con todo conectado entre montañas. Es más, si vos no te acercás a los alrededores y no ves el paisaje de montaña, no hay nada que te indique. O sea, yo creo que lo loco es que no hay nada que te indique que haya montañas en ningún lado, porque está todo tan construido que si vos llegas a la ciudad y empezás a caminar, de golpe te empezás a encontrar con que nada da sentido un piso con el otro. Y es porque en la realidad es que está construido sobre las laderas de las montañas, algunas más altas, algunos edificios se conectan, y lo que es el piso 1 en un edificio es el piso 22 del otro, y eso es una locura. No queda ahí. ¿Por qué? Acá los edificios empiezan a conectarse. ¿Ves ahí? Entonces, todas esas conexiones entre edificios y desniveles empiezan a crear lo que le dio el nombre a esta ciudad de la ciudad 8D, la ciudad con 8 dimensiones en la que nunca terminas de saber exactamente en qué piso estás. Mientras buscamos el siguiente edificio, encontramos otro tren que también pasa por el medio de los edificios. O sea, esto no deja de ser una locura. Bueno, encontramos este pasillo que conecta y que a la vez tiene estas vistas. O sea, entiendo que es el que está directamente siguiente a ese donde estábamos antes. Así que bueno, ahora vamos a seguir por acá, que sería el piso 13. Allá veníamos en el piso 13. Que a la vez... No, mirá. ¿Qué? O sea, estamos en la calle. Estamos en la calle otra vez. O sea, ¿qué acaba de pasar? Acá donde estábamos hoy. Estamos, o sea, cuando... No entiendo nada. Hoy nosotros empezamos el día comprando fruta acá. Acá empezamos el día, cruzamos ese puente, compramos fruta y fuimos para allá en busca del edificio este. Y ahora, desde un piso 13 de altura, salimos acá a la calle. No lo puedo creer. Esto es increíble. Y de ahí donde salimos, miren dónde volvemos a empezar. Miren dónde volvemos a empezar, exactamente en el piso 0 de la primera vez. Ahora nos vamos a nuestro siguiente destino, a conocer una de las partes más viejas de Chongqing, que se llama Longmenao Street.
Bueno, ya se estaba haciendo hora de comer. Esto vamos a ver. ¿Cómo se llama? Mezcolanza, básicamente. Así que mezcla de todito. Vamos a ver qué sale. Bueno, llegando a Long Menao tenemos este mirador con el piso de vidrio para ver para abajo. Mientras nos dirigimos a la calle antigua Long Menao con estas hermosas vistas, les voy a ir contando un poco de la historia de Long Menao. O una de las principales cosas que hacen famoso a Long Menao es la mezcla de arquitectura bayou occidental y arte moderno. Además, es un paraíso para sacar fotos porque está en las orillas del río Yangtze y tiene muchísimos picos altos donde se puede ver y contrastar todos los edificios antiguos con el fondo de todos los edificios y rascacielos modernos. Entonces es como que es un punto de contrastación cultural que está bastante bueno. Algo bastante lindo para saber sobre esta zona es que el nombre de Long Menao nace por un poema que escribe un poeta que se llamaba Zhu Xi en el año 1056 después de Cristo, que lo llama Longmen, puerta del dragón, Ao, y de ahí nace el nombre. Qué belleza, y acá encima tenemos este pedazo de puente enorme. Miren lo que es esta belleza. Miren lo que es esta belleza de vista, por favor. Bueno, técnicamente todavía estamos buscando Long Menao, pero encontramos un lugar que, si no es mejor, es igual de bueno. Miren lo que es todo este sendero que va por abajo del puente. O sea, va rodeando la montaña. Yo supongo que irá bajando hasta la calle. Pero todo este sendero tiene unas vistas. No, un espectáculo, gente. Esto se lo voy a guardar y lo voy a poner en el mapa. Y me voy a guardar las coordenadas para que lo puedan disfrutar ustedes también. Miren qué buena onda toda esta pequeña zona de negocios. Acá todo el mundo se saca fotos. Les encanta. Este puestito estuvo en la guía Michelin en el 2024 y su producto estrella es esto. Los noodles con carne molida, 16 yuanes. Se ve buenísimo. Y este también, dry noodles. Haciendo fila para poder sacarse una foto. No, miren esto. Están re de moda ponerle llaveros a las carteras y este lugar es uno de esos en los que puedes comprar lo que quieras. Joyas de todo tipo, de plata, oro, tenés ganchitos, accesorios, todo por el pelo. ¡No! Uy, yogur griego, me muero. Hay bowls de granola. Salen 36 yuanes. No termina, este lugar es enorme. Sigue para abajo, para allá. Por este lado también, para arriba. Para allá abajo. Vamos a ver a dónde vamos. Pero en la mayoría de los lugares te ponen estos platos que parecen reales, pero en realidad no. Esta es una esponja, debe ser como pintura. Está buenísimo, parece demasiado real, parece muy real. Es increíble lo real que parece. Lychee, frutillas, un tipo de panqueque, está muy bueno. Tiene 1000 subidas y 1000 bajadas. Todos los puestitos son muy estéticos, todos. Allá adentro hay un café, La Maison. Este es, me parece que debe ser uno de los rincones más lindos de la ciudad, ¿no? Lleno de artistas. Hello. Bueno, creo que al fin llegamos al final, porque lo que te pasa mucho acá es que está todo tan bueno que empezás, decís, bueno, a ver, ahora me tomo algo, pero quiero volver acá en la esquina y empezás y la esquina no termina nunca. Y es infinito, porque son calles y calles y callecitas. Y miren,
todo esto huele. Mirá cómo huele a construcción, porque todo esto acá no solo está todo esto hecho, sino que pareciera. Miren, ¿ven? Construcción. Esto parece que en un futuro va a seguir. Seguramente va a seguir en un par de años todo eso. Va a estar lleno de locales también. O sea, voy a marcar este punto en el mapa para que sepan dónde pueden empezar y llegar caminando todo a lo largo hasta el centro de Longmenao. Y se puede encontrar de todo, hasta miren un local especializado en matcha. La gastronomía acá está súper buena. Bueno, y suerte que no nos comimos los waffles y nos aguantamos porque miren lo que está este yogur griego de pistacho. Y este no llegó para el video. Con arándanos, ¿cómo se llama esto? Higos. Y te ponen palta, que usan mucho la palta para cosas dulces. Y Pau arrancó, pero tenía uno natural con banana, fresas, frambuesas, higos y coco. Muy bueno. A comer. Miren la cremosidad que tiene esto. Está buenísimo. Está tan cremoso que ni se mueve. Bueno, y así encontramos la parte de Longmenao propiamente, porque ahora entendimos que toda esta zona, o sea, la montaña va para allá arriba, toda esta zona que baja, que son todas callecitas que van bajando con locales, o sea, entre esta y toda una calle, entre esta y toda una callecita. Esta parte de este lado del puente, o sea, de esta parte donde estamos ahora, es Longmenao. Y la otra parte que va del puente para allá es otro sector, igual que este, son como dos pulmones, y se llama Xiao Auli. Ambos son igualmente hermosos y no pueden dejar ninguno afuera, porque ambos tienen esta vista. Miren el sol, no sé si lo llegan a ver ahí, está justo a punto de desaparecer entre las nubes. Acá sigue, ya tiene unas callecitas, todas iluminadas con esos farolitos rosas. Imperdibles, 100% recomendados, no pueden perdérselo. Por ejemplo, en este mercado que estamos viendo, es todo súper original, es todo súper diferente. Tiene un montón de localcitos de artesanos que hacen cosas realmente diferentes a todo lo que ves en general. Eso está muy bueno. Bueno, acá termina para este lado. Ahora vamos a empezar a bajar. Esta es como la partecita que va faltando de acá, del mercado de Longmenao. Comida. Por todos lados. Este elevador nos salva de tener que subir todos estos pisos. Podría limpiarlo nada más, pero el servicio ya demasiado bien. Uy, mirá qué bueno que video. Miren todos los pisos que tengo que subir. No, encima de escaleras, empinado. Bueno, si hay algo que a la gente en China no le gusta es pasar los esfuerzos, Así que siempre tienen... escaleras en todos los pisos. ¿Lo pasamos caminando? Miren qué pedazo de puente que estamos cruzando, qué hermoso. Íbamos a tomar el metro para pasar de acá hasta el otro lado, hasta el otro pueblo que estamos yendo, pero no podíamos perdernos de esta vista y de caminar por este pedazo de puente. Miren lo que es, que hermoso. Y miren las vistas del pueblito por el que estuvimos caminando desde acá arriba. Bueno, como siempre me gusta contarles un poquito lo que vamos viendo. Y este pedazo de puente increíble se hizo en el 2014. O sea que es bastante reciente. Y se hizo para poder ayudar a la demanda que había entre los dos distritos que están de un lado y del otro del río, que son el Chuzhong y el Na'an. Son los dos distritos
que están de un lado y del otro. Tiene una altura de 173 metros y tiene una distancia total de 1 kilómetro 100 metros, 1100 metros. Es una bestia. Y Chongqing decía que se le llama también la ciudad de los puentes. Es una de las ciudades de China con más puentes. Está lleno de puentes por todos lados y todos los puentes son increíbles, los iluminan todos de noche, es un espectáculo. Poco a poco se empiezan a iluminar los edificios. Una de las excursiones más famosas acá es tomarse ese iluminado por el río. Miren qué belleza, vamos a sacarle una fotito. ¿Eh? Miren cómo limpian las calles con... No, no te puedo creer. No te puedo creer. Limpian las calles con el mop. No, me muero. ¿Ustedes Casi nos vieron caemos. eso? Casi nos caemos. No. No. Y encima era cabecita de perrillo. Usted... No, para, vamos a comentar lo que acabamos de ver. Vamos a comentar lo que acabamos de ver. Acabamos de ver un lugar que tenía cabecitas de perro embalsamadas. Pau se puso triste, no le gustó nada. Che, horrible, fuerte lo que acabamos de ver. Hay muchísimo contraste, eso a mí me llama mucho la atención, los contrastes que tiene China. O sea, de todo lo que veníamos viendo, de un lado del río, misma zona, misma ciudad, cruzás el río y antes de llegar a otra zona milenaria como la que estamos yendo, que es Honsha Cave, te encontrás con estas 2-3 cuadras donde terminás viendo cabecitas de perro embalsamadas, que, o sea, para nosotros, sobre todo para nuestra cultura, es muy fuerte de ver. No sé, acá tampoco lo he visto mucho, es la primera vez que vemos algo así, para serles sincero. Muy increíble esta escena acá. Bueno, literalmente ahora nos acaban de prender este otro puente. Como les decíamos, Chongqing es la ciudad de los puentes. Miren, un puente, otro puente. Venimos de cruzar el puente allá y miren qué pedazo de puentes. Miren lo que es esto. Y literalmente ahora nos acaban de prender. Y todo eso ahí, ¿ven? Todo eso ahí es gente. Miren, ahí hay sacando fotos también. ¿Ven? Obviamente, vamos a sacar una fotito de esto. Vamos a ver cómo queda. ¿Eh? Bueno, llegamos a Honsha Cave, que es una de las mejores vistas que tiene Chongqing de noche. ¿Por qué es tan importante? Bueno, tiene 2300 años de historia. 2300 años. Tiene 11 pisos, 75 metros de alto. Y está construido con arquitectura Bayou. Aparentemente, para ir a ver desde el puente más cercano la vista de Honsha Cave, también hay que hacer, o sea, miren cómo se hace una masa de gente intentando ir a ver. Miren lo que es esto. Madre de Dios. Y eso que no estamos ni a fin de semana, ¿eh? Bueno, lo que estamos viendo acá es la cueva de Honsha o Honsha Cave. Es como una especie como de fósil vivo. Tiene una historia de más de 2300 años. Tiene 46.000 metros cuadrados y es un edificio como de pilotes de 11 pisos de alto con 75 metros de altura. Se apoya en el acantilado a las orillas del río Yangtze y estamos en la península de Yuzhong, uno de los dos distritos que se conectaban con el puente que cruzamos hace un rato. El estilo arquitectónico es típico de la cultura Bayou, por eso es tan hermoso. Lo mejor que tenés para hacer acá es comer y la vista nocturna. Toda esa gente que está allá en las orillas están todos ahí para ver y disfrutar de la vista nocturna que te da Honsha Cave.
por lo menos venir hasta el puente donde estamos ahora y disfrutar de la vista es un sí o sí acá en Chongqing, no te lo puedes perder, es realmente hermoso. Y aparte está el contraste, que es lo que a mucha gente le llama la atención, de todo lo que es una cultura o una arquitectura de 2000 años atrás con lo que son todos los rascacielos de fondo. Bueno, miren qué locura, recién salí del puente, miren lo que es este lugar. Recuerden que es un miércoles por la noche, miren lo que es esto. No hay feriado, no hay nada, es un miércoles. A mí me parece completamente sorprendente la cantidad de gente que hay todo el tiempo por todos lados. Y me contaban que acá en China es muy común que durante los años jóvenes la gente se la pase trabajando, estudiando, haciendo todo y se retiran temprano. Entonces usualmente uno ve gente dentro de los 45, 50 años para arriba. Si presta atención en los videos van a ver que no hay tanta gente joven abajo de 45 años o de 40 años, por ejemplo. Y muchas veces son también los abuelos los que ayudan a cuidar a los niños de los hijos, mientras los padres trabajan en otras provincias y mandan plata. Y es como todo medio un círculo. O sea, Chongqing es realmente épico. Realmente vale mucho la pena venir acá, perderse. Yo creo que lo mejor que hicimos hoy con Paula fue perdernos en las calles y simplemente seguir, porque siempre terminás en algo espectacular. Voy a seguir caminando, pero los dejo con esta vista de la ciudad. Miren qué locura. Díganme, escríbanme, déjenme en los comentarios si se imaginaban semejantes ciudades en China o si les parece una locura como a mí. Bueno, y ahora me voy a comer algo rápido antes de volver al hotel y descansar para mañana, que salimos muy temprano. Espero que les haya gustado estos días en Chongqing. Déjenme un comentario, díganme qué les pareció, si esperaban esto o qué les hubiese gustado ver. Suscríbanse, por favor, nos ayuda un montón. Dejarle también un like, pongan la campanita para saber cuando ponemos el próximo video. Muchas gracias por mirar y gente, hasta la próxima. Y así llega el fin de nuestra aventura. Esperamos que lo hayas disfrutado con nosotros. No te olvides de suscribirte, ponernos un like que nos ayuda un montón y tocar la campanita para no perderte el próximo. Hasta la siguiente aventura. Gracias por mirar.